Que salud. Que ya voy por la casa. Que ya voy. Usted nos avisa, Brian. ¿Listo? Listo. Presentamos disculpas, tuvimos una falla técnica, entonces vamos a retomar con la conversación con Andrés. Estábamos hablando de los beneficios del ciclismo urbano. Si quiere, pues resumamos un poco esa parte, porque aquí Andrés quedó en el monólogo, pero pues podemos resumir un poco de lo que estábamos hablando, de cuáles son los grandes beneficios, porque podríamos decirle a la gente, oiga, bájese del carro porque montando en bicicleta va a ganar esto. Bueno, lo primero que planteo es que la bicicleta es de las pocas herramientas que al mismo tiempo le resuelven el problema al individuo y a la sociedad. Entonces, para el individuo, temas de tiempo, para mí es fundamental el tema del tiempo. Un bogotano promedio está perdiendo 25 días del año en el trancón. Eso para mí es dramático, eso no es calidad de vida, eso es estrés. El tema de la economía es mucho más barato la adquisición y mantenimiento de una bicicleta que moverse en cualquier otro medio de transporte. El uso, para mí el tema del uso, los parqueaderos, eso es muy importante en términos de bicicleta. El tema de la salud física, entendido en temas de pues, que uno está haciendo actividad física permanentemente, eso para hoy y para el futuro es muy bueno para el individuo. Y eso todo esto se traduce en felicidad, en alegría. Salir en bicicleta es un plan. Y cuento la anécdota que siempre que yo salgo, o muchas de las veces que salgo de la oficina, en vez de poner, como haríamos del carro, de poner Waze, la ruta más rápida, uno escoge la ruta más larga para encontrarse a la gente, para socializar, para disfrutar de la ciudad, para salirse de las avenidas, encontrarse los amigos y simplemente comparen rostros a las 6 de la tarde en un día típico y miren el que van manejando y va de mal genio, va gruñón, así esté oyendo la luciérnaga. El que va en transporte público, pues no creo que es un héroe también, pero no creo que vaya, a menos de que sea un enfermo, pues no creo que vaya cómodo. El que está cogiendo taxi 40 minutos y por fin para uno y cuando le dice que va para Salitre, entonces le dice que para allá no va. Y el que va en bicicleta va tranquilo, va en su cuento, va gozándose la ciudad y eso se nota en los rostros. Entonces, eso por el lado del individuo. Y por el lado de la ciudad, pues uno le resuelve problemas de movilidad. El tema de movilidad es un tema espacial. Estamos optimizándole el espacio a la ciudad, estamos reduciendo el número de carros, le estamos beneficiando al que sí necesita sacar carro para que no encuentre carros ineficiosos circulando por delante. Estamos evitando tener una pésima calidad del aire, no generamos emisiones, no generamos ruido, estamos haciendo que tengamos una sociedad más saludable, una sociedad que no esté con personas con enfermedades asociadas al sedentarismo, como la obesidad, la diabetes, los problemas cardiovasculares. Estamos integrando la ciudad, estamos haciendo que haya más, que se rompan muchos de los símbolos de inequidad. En las ciclorrutas nos encontramos personas más sencillas, al pobre le va mejor que al rico en hora pico, al que va en bicicleta le va mejor, es más práctico. Entonces, el mensaje es, para los que todavía no se han montado en la bicicleta, es que lo prueben un día, péguense a un ciclopaseo, hay ciclopaseos casi que todos los días por localidades, o vayan al ciclopaseo los miércoles, pídanle a un amigo que ya sea ciclista que les dé recomendaciones, que los acompañe el primer día, arranquen con viajes cortos, vayan generando conocimiento de la ciudad, confianza, conocimiento a sí mismo, y un día decidan irse al trabajo y verán que así estemos en el fenómeno de la niña, en ola invernal, es más divertido, es más chévere andar en bicicleta que en otro medio de transporte en Bogotá. Yo estoy totalmente de acuerdo, Andrés. Un tema que tocó ahorita fue el beneficio de la salud pública, el beneficio de llegar activo al trabajo, el beneficio de evitar muchos problemas de salud. Pero quiero tocar un tema, hoy en día en Europa, por ejemplo, en Alemania, las personas que tienen una bicicleta convencional ya tienen una bicicleta eléctrica. El tema de la bicicleta eléctrica, bien visto desde la perspectiva de salud pública, ¿usted qué opina? Bueno, la bicicleta, ¿qué es una bicicleta eléctrica? No hay que confundir con las motos eléctricas.
Las bicicletas eléctricas tienen la posibilidad de ser bicicleta, de funcionar con cambios de bicicleta. Muchas entran a funcionar su motor eléctrico cuando la persona pedalea, y eso nos permite apuntarle a un público diferente del ciclista convencional, personas por edad, personas por trayecto, y eso puede significar que podamos incluso duplicar el número de viajes en bicicleta en Bogotá. Y esas personas van a seguir haciendo actividad física porque, insisto, no son esas motos eléctricas que ya se reguló y ya no pueden utilizar las ciclorrutas. Las que sí son bicicletas, bienvenidas. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando van para el trabajo las ponen en modo eléctrico y cuando van de regreso a la casa van en modo mecánico. Entonces, son opciones que nos da la tecnología para seguir promoviendo la bicicleta, pero llegarle a un público más amplio. Yo creo que hay que dejar Pero entonces dejaríamos la bicicleta convencional a aquellos que puedan, digamos que, practicar o desarrollar los trayectos en ese tipo de bicicletas, y a otro público, digamos, de mayor edad o con ciertos temas físicos o de distancia que puedan aprovechar la tecnología. Exacto. De las bicicletas eléctricas. Exacto, yo creo que podríamos bajar aún más personas del carro y en algunos casos del transporte público. Le generaríamos muchos beneficios a la ciudad y mantendríamos el aporte en términos de salud física y sobre todo en términos de salud mental, porque una persona de estas cuyas bicicletas tienen un límite de velocidad, pues van a mantener ese menos estrés que genera manejar un carro o meterse en aglomeraciones de transporte público. Entonces, para mí, bienvenida a las bicicletas que sí son bicicletas eléctricas. Ok, y ya pasando la hoja de los beneficios, hablemos un poco no quiero decir los problemas, pero los retos que tiene el ciclista urbano en una ciudad tan complicada muchas veces como Bogotá. Digamos que quiero poner sobre la mesa esos retos y qué consejos daría usted para de alguna manera amortiguarlos, y las personas que todavía no se han atrevido o no se han animado más bien a andar en bicicleta en Bogotá, puedan empezar a pensarlo más claramente. Bueno, el primer reto es hacer sostenible el uso de la bicicleta. Desafortunadamente estamos recibiendo muchas quejas de mal comportamiento del ciclista y eso desdibuja el aporte que le hace el ciclista a una ciudad como Bogotá. Entonces, lo primero es mantener y hacer mucho énfasis en el buen comportamiento del ciclista en las calles. Y ese es un llamado de atención para muchos colegas que desafortunadamente nos está pasando algo parecido a los carros, y es que a veces creemos que somos superiores y que podemos abusar de la ciudad, usar andenes, pasarnos el semáforo en rojo. Entonces, lo primero es el tema de comportamiento. Un segundo reto es que, sin lugar a dudas, tenemos que seguir ampliando las redes ciclorrutas, no pensar tanto en términos de longitud de ciclorrutas, sino en capacidad. Hay que pensar que esto va a seguir creciendo y que tenemos que hacer ciclorrutas amplias, donde se piense el tema del sobrepaso. Hay que apostarle más a ciclorrutas sobre calzada. Hay que acabar con el mito hay que optimizar el espacio de la ciudad, y si eso amerita quitarle espacio al carro, pues no más migajas para el ciclista, no más migajas para los peatones. Peatones y ciclistas estamos resolviendo un problema, no es justo que nos den un pedacito nada más ahí chiquitico, ahí la migaja, y que los carros son más importantes. Si queremos pensar en la sostenibilidad de Bogotá, pues sí hay que quitar espacios de las vías para dárselos a los ciclistas. En última, los de los carros son los más beneficiados porque vamos a lograr que mucha gente se pase a la bicicleta. Entonces, tenemos que pensar en términos de capacidad en la infraestructura. Tenemos que seguir compactando la ciudad, que los viajes ojalá sean menores a 10 kilómetros para que sea viable utilizar la bicicleta, de pronto un poquito más si la bicicleta es eléctrica, pero que no nos vayamos a vivir a Cajicá, no nos vayamos a vivir a Mosquera, porque ahí sí no es viable la bicicleta desde el punto de vista masivo.
Y hay que hacer adecuaciones normativas. Las normas, muchas de las normas que hay son normas viejas. El Código de Tránsito es del 2002, se han hecho algunas reformas, salió la ley de la bicicleta, pero hay que actualizarnos, hay que pensar en términos de planeación urbana, el tema de los parqueaderos en los edificios, en los colegios, en centros comerciales, y todo eso nos va a permitir que, y bueno, y un tema de seguridad que nos acompleja todas las ciudades de Colombia, donde se están robando muchas bicicletas, hay que resolver ese tema. Hay que enfrentar a las organizaciones que comercializan las partes de las bicicletas en el mercado negro, que son los que nos están robando las bicicletas. Y todo eso va a hacer que Bogotá realmente pueda llegar a tener más viajes en bicicleta que en carro en menos de 10 años. Ok, perfecto. Eso desde el punto de vista digamos, de política pública. Pero entonces quiero bajarme un poquito más y hablaba de pronto más de las vicisitudes que puede tener el ciclista en términos de pues todos estos mitos que hay, que no me monto en la bicicleta porque voy a llegar sudado al trabajo. No me monto en la bicicleta porque los trayectos son supremamente largos, porque me van a robar la bicicleta, porque me va a atropellar el carro. Me gustaría que esto lo hago porque, Andrés, porque hay muchas personas de nuevo que seguramente están viendo como una opción, pero tienen unos mitos o unos miedos o algunos realidad, otros no tanto, que probablemente los detengan a arriesgarse, a animarse a montar en bicicleta. Entonces, ¿cuáles son esas principales dificultades que usted cree que tiene un posible usuario potencial de la bicicleta en una ciudad como Bogotá y qué consejos le daría para poder, digamos que, resolverlos? Bueno, hay varios mitos, leyendas de andar en bicicleta. Cuando yo le pregunto a la gente, empiezan a hablar de seguridad, de clima, de sudoración, de la pinta, que no hay por dónde, que llego sudado, etc. La mejor forma de resolver eso es la experiencia. Es un día aprovechar, por ejemplo un domingo, aprovechar la ciclovía y hacer un simulacro del viaje. Si llegan cansados, van a tener el resto del domingo para descansar. Váyanse vestidos lo más parecido a la vida real. Háblense con los amigos que ya son ciclistas. Ahí hay mucha información de cómo ser ciclista urbano, de cómo vestirse, de qué rutas utilizar, qué horarios, qué hacer con el tema de la lluvia. Y cuando uno empieza a pegársele a esas personas y a probar, a las 3 o 4 idas al trabajo o a la universidad, ya la persona se vuelve autónoma. Y un espacio muy importante que se ha creado en Bogotá para estimular el uso de la bicicleta, pues son los ciclopaseos, porque por un lado uno conoce gente que está en el mismo cuento que uno, pero además uno empieza a redimensionar los espacios de la ciudad y darse cuenta que Bogotá no es tan grande como uno cree, que porque uno está acostumbrado a medir en tiempo de carro, cree que todo está en la porra. Y cuando uno empieza a salir en bicicleta a hacer viajes, se da cuenta que todo está relativamente cerca, que es una ciudad compacta. Entonces, otro consejo es arrancar con viajes cortos, no necesariamente irse hasta el trabajo. ¿Qué hemos hecho en mi oficina? Tenemos una bicicleta de prueba, donde cuando alguien necesita hacer una diligencia corta, pues la coge, y eso ha permitido que mucha gente diga, oiga, voy a empezar a traer mi bicicleta. Y empieza uno a romper muchos mitos. El tema de la lluvia, por ejemplo. Si uno contabiliza cuántas veces ha llovido este año, 2017, desde el 1 de enero hasta hoy, 17 de octubre, no ha llovido más de 15 veces, y la mayoría de las lluvias que caen son a mediodía. No llueve casi en la mañana cuando uno sale de la casa para el trabajo o la universidad, y puede que llueva un poquito más en las tardes cuando uno va de regreso. Pero el tema de la lluvia es un mito. En cambio, el clima frío bogotano es un aliado, porque incluso ya empieza uno a ver personas en muchas ciclorrutas de corbata, de saco, y eso no se podría en otras ciudades. También tenemos una ciudad muy plana, donde casi que con una bicicleta sin cambios uno puede desplazarse. Tenemos unas redes de ciclorrutas generoso, hay problemas, pero la red cubre la ciudad. Prácticamente estoy seguro que todo el mundo que vive en Bogotá, o todos los que vivimos en Bogotá, tenemos una ciclorruta a menos de 5 minutos de la casa o a 5 minutos de donde uno va. Entonces, hay mucho mito. La mejor forma es afrontar los miedos y darse cuenta que esos mitos o leyendas se pueden evitar
mitigar o resolver. Perfecto. Excelente, Andrés. Entonces, quiero preguntarle cuántos conectados tenemos ahorita. En Facebook, más de 25 y en Instagram, más de 20 personas. Excelente, tenemos alrededor de 50 personas conectadas. Quiero cambiar un poco de tema, Andrés, ya no hablar tanto de ciclismo urbano, sino de otro tema supremamente interesante que estoy seguro que a las personas que están ahorita conectadas les va a interesar muchísimo y que usted tiene bastante experiencia, y es el llamado turismo en bicicleta, el bike touring. La primera pregunta sería, ¿es posible hacer turismo en bicicleta en Colombia? Sin lugar a dudas, es la mejor forma de conocer o una ciudad o una región o un país. Nosotros arrancamos a hacer esto en el momento donde el conflicto armado estaba en un momento muy intenso, año 2002, cuando teníamos una candidata a la presidencia secuestrada, cuando daba miedo salir, y empezamos, y ya llevo con mi grupo, con los grupos que he estado, 9 travesías. Eso responde que sí se puede, que es una experiencia no solamente de generar apego por el país, sino de generar relaciones con amistades, muy bonito, porque detrás de esto no es la Vuelta a Colombia, esto no es una competencia, han sido proyectos de amigos con quienes queremos conocer el país. Entonces la bicicleta es una excusa donde por un lado hacemos el tema de la bicicleta que nos encanta, pero además llegamos a regiones muy bonitas del país, y hoy puedo decir que he conocido mucho de este país desde la bicicleta. Entonces sí se puede, y háganlo. ¿Y cuáles serían esas principales ventajas de conocer un sitio en bicicleta y no en carro o no en avión? ¿Cuál es Lo primero es que es la velocidad, ¿no? En bicicleta la escala? la escala es que uno va en carretera, bueno, yo prefiero hacer ascensos, entonces pues uno sube a 5 o 10 kilómetros por hora, y eso permite que uno pueda detallar el árbol, detallar el pájaro, detallar cuando uno ve el nevado en el fondo, el campesino, saludar buenos días y que uno le conteste el campesino. Entonces esa escala hace que uno, el olor del campo, del barro, de las vacas, eso también, todo eso le mete mística a viajar. Para mí la mejor forma es esa. Cuando uno se va en avión, pues a veces se ven los nevados, se ven unas nubes muy bonitas, se ve el río Magdalena, pero uno no está ahí metido, ¿no? Cuando uno va en carro, pues a veces tiene su encanto, o en flota tiene su encanto, pero en bicicleta uno va casi que haciendo el contacto físico con el país. Es la mejor forma para conocer. Claro, porque digamos que las partes de los trayectos en las cuales uno va en la bicicleta, que es un no espacio, se vuelven en espacios. Se vuelve espacio. Espacios en que uno va a disfrutar del viaje porque está viendo, está comunicándose, está oyendo, está oliendo, como decía, y todos los sentidos están activos. Digamos. Todos los sentidos, y uno está muy despierto, y prácticamente hemos ido a, pues sí, lugares a los que no tenía planeado nunca ir, ¿no? Hemos ido 2 veces al Cocuy. Estuvimos este año en enero con Bici en la Cima, salimos de Popayán, fuimos al Puraceo, luego estuvimos en Páramos, San Agustín, Mocoa, el famosa carretera del Trampolín de la Muerte, 90 kilómetros muy sufridos, subiendo a Sibundoy, la Laguna de la Cocha, zonas del país que estaban secuestradas, ¿no? Que no podíamos ir, ya podemos ir. Nos fuimos hasta el río Orinoco hace 10 años, en una travesía muy difícil, donde nos hicieron firmar cláusulas de responsabilidad, y donde pues no era lógico hacer esto, y seguimos como pensando en hacer cosas, no solamente en Colombia, porque es que las fronteras no debían existir en términos de viaje. Hay muchos lugares del planeta a los que quisiéramos llegar. Por ahora nos hemos concentrado en nuestro país, pero hay que seguir soñando con viajar. Ok, ¿y qué hay que llevar? ¿Qué recomendaciones le hace usted a la audiencia? ¿Qué hay que llevar para una travesía de estas? Hay que llevar buenos amigos,
y hay que... En términos de equipo. No, en términos de equipo, yo he hecho travesías desde alforjas, bolsas secas, carro acompañante donde uno no carga nada. No, Todas han sido con carro acompañante. no, no todas. Cuando fuimos uno de los viajes al Cocuy, bolsa seca, pulpo. Yo creo que eso varía mucho del destino y de la logística que uno cuente. Hay que tener la bicicleta en buen estado, hay que tener el casco, pero para mí eso no es tan... Para mí lo importante es el grupo con el que uno va. Que sea gente que le meta esa esencia, esa mística, ese carisma de ir a conocer, de ir a conocernos y de ir a salirse de la zona de confort un rato. Excelente. Andrés, devolvámonos un poquito y hablemos del tema de la bicicleta en sí. La bicicleta como, en términos filosóficos, como símbolo, como, ¿qué representa para usted, qué cree que para usted representa la bicicleta? Felicidad, calidad de vida. Es que algo pasa que uno no puede explicar, que uno quiera montarse en bicicleta, o sea, que uno quiere que salir a entrenar, ir a patios, hacer la cuchilla, correr el gran fondo, hacer una travesía, que todo es duro, todo es difícil, todo amerita sufrimiento, pero uno quiere hacerlo. Entonces hay algo pasará en la mente. A eso precisamente iba, porque vemos que hay los ciclistas, los afiebrados a la bicicleta, más que una pasión se vuelve ya una especie de rayo por la bicicleta. Sí. Es decir, las personas que empiezan a andar en bicicleta en ruta o en montaña, cada vez quieren montar más y se vuelve una obsesión, podríamos decir. ¿Qué tiene la bicicleta? Y eso que no soy el más rayado, hay gente más rayada que yo, pero hay algo que no sé qué es, que uno puede que esté lloviendo, puede que lo que sea, uno incluso varía los planes de fin de semana. Yo madrugo más los fines de semana a entrenar que entre semana a trabajar. Eso es una vaina que, ¿cómo lo explica uno? O sea, no hay que firmar nada, no, es una vaina que uno lo motiva, que no tengo ni idea cuál sea la explicación, pero cuando uno se mete en esto en general del deporte y en particular la bicicleta, uno quiere estar siempre pedaleando. Así es. Bueno, Andrés, vamos a ir concluyendo ya con este primer capítulo de 14000 de Rec. Vamos a hacer unas preguntas rápidas, que la idea es que usted responda lo primero que se le ocurra. No tiene que ser, puede ser que su respuesta sea de una sola palabra, pero también puede desarrollar la idea. Y posteriormente, para que las personas que están conectadas, Gina, puedan hacerle algunas preguntas a Andrés y poderlas responder en vivo. Entonces, Andrés, un sitio alucinante. Un sitio alucinante, Sopó. ¿Qué hay que hacer para no caerse? Perseverar. Un libro que nadie debería dejar de leer. Uy, a mí me encanta, bueno, uno que es políticamente muy bueno, La Granja Animal, el Animal Farm. Me encanta por el tema de lo que representan las revoluciones y bueno, tiene un cuento ahí político chévere. Me encanta 100 años de soledad, leerlo oyendo clásicos de la provincia. Un sueño por cumplir, Andrés, usted. Un sueño que realmente tengamos paz, no que haya paz, sino que tengamos paz, que podamos convivir, que realmente sea seguro estar en las calles de este país y que no lo maten a uno ni atropellado, ni atracado, ni lo que sea, que podamos convivir, que seamos un país donde haya convivencia. ¿Qué hay que hacer para cambiarle el chip a los bogotanos? ¿Qué hay que hacer para cambiarle el chip a los bogotanos? Decirles que abran la mente. Un momento que nunca va a olvidar. Demasiados. Cuando nos metimos al Cabo La Vela en bicicleta, la llegada a Arbolito subiendo de Armero, Líbano, Murillo, la llegada a Simundoy, fue pucha, qué cansancio, todavía estoy cansado. Cuando me gradué del colegio, eso no me va a olvidar.
Hay muchos momentos de la vida que tienen mucho valor, mucho simbolismo y me pongo nostálgico. Entonces, no. ¿Cómo hay que dar el primer pedalazo, Andrés? El primer pedalazo es mental, es tomar una decisión y ese primer pedalazo debe ser una muy buena experiencia para que sea el primero de muchos. Un momento que marcó su niñez. Mi papá llevándome a hacer deporte, mi abuela pedaleando. Bogotá en 30 años. Publicidad política, la capital mundial de la bicicleta. Y Andrés Felipe a los 70 años. Voy a estar viviendo en Boyacá y voy a salir a pedalear, hacer el cogollo y hacer ¿cómo se llama el otro? El crucero. El crucero. Voy a hacerlo a los 70 años. Voy a vivir en Boyacá, voy a ser de Ruana, retirado y tranquilo. Bueno, entonces vamos a pasar algunas preguntas que haya de pronto el público, ¿no? Pues no tenemos preguntas, tenemos varios comentarios, todos muy buenos, por cierto. Apoyo total para salir a montar bicicleta si está lloviendo, con tener aquí. Realmente no tenemos ninguna pregunta, todos son comentarios, entonces al parecer a todos les quedó claro el tema. Okay. No sé si tú quieres seguir con otras preguntas que todavía tenemos espacio. Bueno, acá llega uno. Ok. Andrés, háblanos del CPM. Bueno, el ciclopaseo de los miércoles nace en 2006, en vacaciones de 2006, como un plan de amigos, así como uno va a ver fútbol, así como uno va a cine, pues oiga, salgamos a pedalear, aprovechemos que hay unas ciclorrutas, aprovechemos que hay unas alamedas, unos parques lineales, unos lugares emblemáticos y empezamos a salir cada 15 días y el que iba le gustaba, volvía y traía a alguien. En esa época no habían redes sociales y fuimos creciendo, fuimos rompiendo muchas de las barreras físicas y mentales de la ciudad, yéndonos cada vez un poquito más lejos y empezamos a conocer Bogotá desde la bicicleta, empezamos a consolidarnos como un grupo, nos convertimos en un referente y le dimos mucha visibilidad al tema de la bicicleta, tanto entre nosotros como ante los medios que, como que en ese momento que no habían más proyectos similares, pues nos preguntaban que quiénes éramos, que para qué hacíamos eso, y siempre buscábamos visibilizar a ese ciclista humilde que no tenía voz ni voto y que nadie lo tenía en cuenta a la hora del trancón, no llamaba a la W a quejarse, para entender que Bogotá tenía que retomar la senda de la bicicleta. Entonces, así arrancó el ciclopaseo, llevamos 11 años ininterrumpidos, seguimos haciendo en esencia lo mismo, que es conocer las ciudades de la bicicleta, generar autoestima y promover este medio de transporte, ser comunidad, vernos como una solución a los problemas. De aquí han salido otras iniciativas más locales que hacen un aporte muy importante en diferentes zonas de la ciudad. Y bueno, ese es el ciclopaseo de los miércoles. En 8 días tenemos ciclopaseo Halloween. Además, la gente es súper creativa, la gente se esmera. Entonces vayan, conózcanlo. Esto es para todo el mundo. Así que la mejor forma de responder la pregunta es yendo al ciclopaseo. Tenemos una pregunta en Instagram. Ok. @unaprincesa_guerrera. ¿Qué hace falta no solo en Bogotá, sino también en Colombia para generar esa conciencia que la vida es de todos? Yo creo que es un tema mental, es una tara, porque seguimos creyendo que cuando uno se monta o algunos siguen creyendo que si uno se monta en el carro, se le sube el estatus, uno es más importante que el otro, y empieza uno a córrase para allá, que yo voy en mi carro y a acelerar y a arrinconar al ciclista, y no entendemos que primero la Constitución aplica en las calles y todos tenemos los mismos derechos, pero además ya la legislación nos permite en las vías tomarnos un carril, o sea, no es exótico, es seguro y tenemos que aprender a convivir en cualquier parte del mundo civilizado. Si un ciclista va transitando y un carro viene por atrás, así esté cometiendo un error, no se vuelve un conflicto espacial
ese pedacito de calle, entonces el del carro aquí empieza a acelerar y le tira el carro y se le cierra. Oiga, por favor, no juguemos con las vidas. Si eso ocurre entre carros, pues es un problema de latas. Aquí no hay latas, aquí hay codos, aquí hay rodillas, aquí hay cabeza. Entonces, la invitación es a que muchos de esos conductores que creen que son seres superiores y que pueden maltratar al ciclista, ojo que pueden cargar con un muerto o con un lesionado. Entonces, aprendamos a calmarnos, a compartir el espacio vial es público. Todavía no hemos privatizado las calles. Ese famoso tema de que es que el del carro paga impuestos, pues nosotros también pagamos impuestos y el impuesto del carro no tiene nada que ver con que tenga más derecho a uso de la calle. Entonces, la calle es de todos, compartámosla, convivamos y eso también es un llamado a que los ciclistas también le bajemos a veces un poco a la adrenalina, también nos comportemos y no hagamos cosas para que nos odien algunos conductores. Entonces, todos comportémonos bien, todos metámosle sentido común a andar en la vía y pacifiquemos las vías colombianas. Precisamente tenemos un comentario de Juanma-Cycling que dice: en bici la vida es a otra velocidad, hashtag yo voy despacio. También Pipe.QuinteroM dice: en bici es una aventura, en avión o en carro solo quieres llegar. Sí, en la bicicleta de verdad hagan la prueba, salgan un domingo y como que uno quiere coger más ciclovía y más ciclovía. Cuando uno está entrenando a veces uno quiere buscar una trocha más o una carretera más. Cuando uno sale por la tarde del trabajo, yo trabajo en la zona industrial y entonces podría coger la ruta directa, pero entonces me meto por el Parkway, voy a Teusaquillo, paro en Tempo, me tomo un café y sigo y luego voy a el cumpleaños y termino uno llegando tardísimo a la casa, pero creo que es muy importante generar esos espacios en la ciudad para generar apropiación. El del carro suele tener una vía lineal, o el de transporte público, lineal de avenida, y eso hace que su percepción de la ciudad sea que es una ciudad harta, fea, trancada. En cambio, cuando uno se mete por vías secundarias y uno ve fachadas de edificios, de casas antiguas, de árboles, de cafés, pues uno dice, Bogotá es chévere. Entonces, por eso los ciclistas tenemos una mejor percepción de la ciudad que los que andan en carro. Por ejemplo, si uno lee en Twitter, los ciclistas cuando llueve hablan bien. El del carro se está quejando de 1 de enero a 31 de diciembre a toda hora de todo lo que pasa y siempre está culpando a otro. El ciclista tuitea mucho en términos optimistas, que qué nota de lluvia, qué delicia la tarde, cómo está, porque eso se vuelve la vida en bicicleta en Bogotá. ¿Tenemos otras preguntas? Sí, yo acá tengo una de Facebook, la hace Edwin Segura y pregunta: ¿qué aplicaciones de Smarts recomiendas y qué beneficios sabes que ofrece el gobierno y o la alcaldía para los biciusuarios? Bueno, aplicaciones, yo uso Strava, me parece lo máximo, y utilizo mucho Vicus. Un saludo a la gente de Vicus, es un gran emprendimiento. Voy a veces como más barato gracias a los Vicus que redimo. Incentivos, bueno, la ley 1811, la ley de la bicicleta, tiene unos incentivos para los funcionarios públicos. Y en términos de la ciudad, yo creo que el mejor incentivo que se está haciendo es llevar a cabo mejoras para el ciclista para que su calidad de vida mejore. En algunas empresas se están haciendo, algunas entidades se le está haciendo algunos beneficios a los que llegan en bicicleta, sobre todo las públicas, aplicando lo que la ley 1811 obliga, pero creo que el mayor estímulo debe ser calidad de vida uno mismo con uno mismo, no esperar a que alguien lo premie por andar en bicicleta. Es cuestión de cuando uno llega a la casa, uno va a sentir un poquito más de satisfacción o de tranquilidad o de alegría que cuando uno se baja del carro después de 2 horas de trancón. Tengo otra pregunta chévere en Instagram. Perfecto. ¿Qué iniciativas de otras ciudades te gustaría que se adoptaran en Bogotá? Bueno, en Medellín han hecho una cosa espectacular, la ciclada, buenísima. Yo no creo que haya que traer, porque cada contexto es cada contexto, tampoco pretendo que lo que ha hecho Bogotá se copie, copiar es pésimo, hay que inspirar. Lo importante es que cada ciudad lleve su propio proceso,
que la ciudadanía y lo público trabajen de la mano para generar todos los escenarios para que cada día más personas acudan a la bicicleta. Bueno, acá tenemos otra de Instagram, la hace Cristian Maecha y pregunta algo que no te debe faltar a la hora de rodar en tu bici. Algo que un buen desayuno por la mañana. Siempre en la ciudad, la bicicleta siempre le cargo luces, porque no sé dónde me va a coger la noche. En la alforja llevo una chaqueta impermeable de 14 miles y mi sillín tiene bomba de aire, entonces a veces o tengo problemas o alguien tiene problemas, le suministro aire. Y como ciclista, el casco. Yo no me meto en discusiones filosóficas del casco, yo uso casco porque me siento más seguro usando casco. Porque es más inteligente. Creo que conservo la inteligencia, lo poco que tengo lo conservo. Eso es, no es. Hay que entender que para ser ciclista urbano no hay que disfrazarse, hay que vestirse según para qué va uno y no en qué va uno. Si uno va para una reunión con el presidente y va en bicicleta, pues vístase de corbata. Si uno va para una reunión informal, pues vístase de camiseta, pero no depende del medio de transporte, porque eso sí les prometo que uno suda más en Transmilenio que en bicicleta. Entonces tocaría irse uno en chingue a Transmilenio. Entonces, sí, es muy sencillo, es muy básico. Eso es todo. Voy a cerrar, digamos, con un comentario que acaban de hacer, que lo hizo Karina Fajardo. Escribe: admirable la labor de formación que el CPM ha generado en sus participantes, se distinguen frente a la mayoría de los biciusuarios. Entonces, ya no hay más preguntas. Después puedes mirar en los comentarios y contestarles a cada uno de pronto de los que te han comentado, Andrés, pero ya creo que... Excelente. Yo antes de cerrar... Más preguntas, pero pues el tiempo... Pues no, si Okay. quiere... Yo quiero hacerle una última pregunta, Andrés, que me parece importante, y es, esta administración en Bogotá, los ciclistas, los bisusuarios tenían muchas expectativas, o tenemos muchas expectativas, y yo pienso que hay muchos comentarios que dicen, oiga, nosotros apostando a esta administración y no vemos nada. Yo quiero que usted le explicara a la audiencia qué está haciendo esta administración o qué ha hecho para los bisusuarios. Bueno, la primera respuesta que doy es: quien puso la bicicleta en la agenda de las ciudades de nuestro contexto fue Peñalosa, su primera alcaldía. Eso no se puede discutir. Antes de Peñalosa, ningún alcalde en ninguna ciudad de Latinoamérica, o desde Estados Unidos hasta Argentina, o desde Canadá, nadie había hablado de la bicicleta. Él fue el que puso el tema, él fue el que empezó a hacer la infraestructura. Hay que entender que en ese momento no había muchos referentes, transformó la ciudad. El día sin carro se lo inventa Peñalosa y lo lleva a una consulta popular que sale votada favorablemente para que el primer jueves de cada febrero se haga la jornada de días sin carro. Entonces nos tenemos a un líder que cree en la bicicleta. Eso es muy importante, porque eso, si desde arriba creen en esto permea hacia abajo. Lo segundo, tenemos un secretario de movilidad con el que yo he trabajado desde hace un montón de tiempo, que cree en la bicicleta. Hizo su tesis de grado en la Universidad de los Andes sobre cómo debía ser la movilidad en bicicleta en el año 92, cuando no había nada, ni ciclopaseos, ni ciclorrutas, y la ciclovía era algo mucho más escueto en la ciudad. Entonces tenemos al gran jefe y al segundo muy creyentes de la bicicleta. Tenemos además un equipo, yo hago parte de un equipo muy fuerte en la Secretaría, que estamos trabajando lo que se denomina el Plan Bici. Estamos trabajando en términos de infraestructura, estamos haciendo temas de seguridad, estamos haciendo temas de cultura y temas de medio ambiente. Temas importantes, por ejemplo, la ciclorruta de la 16 y 19 que estamos implementando en Teusaquillo y Barrios Unidos, es la ciclorruta más larga que se construye en los últimos años. Es una ciclorruta par vial sobre calzada unidireccional. Esa ciclorruta nació de ciclistas, no fue un invento de un ingeniero, no, se nos ocurrió por nuestra experiencia de pedalear por estas zonas de la ciudad. Entonces están haciendo planes.
Hay cosas que no son tan visibles, hay proyectos grandes, está lo del Quinto Centenario, que es una ciclorruta que vendría desde el Parque del Tunal hasta la 170, que integraría toda la ciudad de sur a norte. Se están haciendo planes, pero los planes, los proyectos grandes toman tiempo y ojalá todo lo que se está proponiendo se haga, ojalá las próximas administraciones mantengan ese impulso, que no dependamos de alcaldes pro vici, sino que se convierta definitivamente en una política de la ciudad, del país, pensando en términos de sostenibilidad de nuestras ciudades. Cada vez es más importante lo urbano en nuestro contexto, para que todas nuestras ciudades se desarrollen de tal forma que el ciclismo urbano sea la opción preferida de los ciudadanos. Entonces, se están haciendo cosas, se está trabajando a convicción y se está trabajando para sacar adelante varios proyectos. Perfecto. Bueno, yo pienso que ya podemos cerrar. Muchísimas gracias, Andrés, una vez más por aceptar esta invitación y por todo el conocimiento que ha logrado muy claramente explicar a través de esta conversación. Le recuerdo a nuestra audiencia que este es el primer capítulo de lo que llamamos 14.8000 Rec. Estén pendientes porque anunciaremos con tiempo los demás capítulos. Haremos uno de estos cada mes y serán sobre diferentes temas que unen la pasión que tenemos por las actividades al aire libre, por revivir afuera. Entonces, nos vemos en la calle pedaleando, Andrés. Nos vemos en la ciclorruta, en 8 días, ciclopaseo de Halloween. Salimos de 14.8000 de la 15,96. Anímense, atrévanse a tener experiencia, revivan afuera, saquen la bici, conozcan su país, conozcan su barrio, conozcan su ciudad y hagan algo por la vida. Hay que vivir. Excelente. Muchas gracias, Andrés, de nuevo, y un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Buenas noches.